Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer como un video de apoyo a los estudiantes y de felicitación a su buen trabajo en Excel alrededor del tema de funciones matemáticas para ingeniería agropecuaria en el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro cuaderno, abrimos Visual Studio Code y vemos a un cuaderno sobre funciones lineales que queremos ir completando, construyendo en la medida que vayamos avanzando con el trabajo con los estudiantes. Estos son algunos de los estudiantes de nuestra seccional de la licenciatura en matemáticas. También quisiera incluir a los de ingeniería, por ejemplo, que hoy trabajaron conmigo. Bueno, pues lo haría fácil, simplemente le pondríamos una línea con la tecla B, una línea de código, y la convertimos en línea Markdown y le decimos lenguaje HTML, es decir, delimitado entre paréntesis angulados, es decir, con los signos de menor y mayor. Escribimos IMG SRC igual a, y entre comillas simples escribimos la URL de la foto también de los de ingeniería. Entonces vamos y la traemos a GitHub, y apenas ya estamos en GitHub, lo vamos a cálculo y nos vamos a images y las imágenes de los estudiantes y miramos algunas. Y vamos a ver si encontramos, por ejemplo, esta es la de unos de ellos que son los de tercer semestre. Entonces vamos esos uno y los que trabajamos hoy, entonces como para que vamos todas las personas que están aportando con su formación profesional y su participación a esta consecución de estas unidades didácticas de enseñanza de la matemática, en este caso del cálculo, en ingeniería y licenciatura. Entonces aquí ponemos a estos estudiantes. Bueno, en realidad debíamos poner era la URL. Vamos a ver si fue que no copié. Clic derecho, copiar enlace de la imagen y lo llevamos a acá. Entonces lo que pegas es la URL de la imagen, y ahora sí, si pegas esa, te trae estas personas que hacen que se hacen posible pues esto que hemos logrado en didáctica del cálculo. Aquí también volvemos a hacer lo mismo, IMG SRC igual a, y nos vamos también a images y ya. Bueno, aquí deberíamos de poner que bueno, de pronto para encontrarlos más fácil con algunos de los nombres de ellos, por ejemplo. Aquí me voy para la segunda imagen. Eso también, aquí es donde aparece ya Mariana, por ejemplo, y aquí también aparecen ellos. Esta me parece maravillosa, muy bonita. Esta en el árbol solar, nos quedan muchos con ellos como bacanería, muy buenas. Esta con el árbol solar es maravillosa. Iremos a ver, vamos a ver si estos es que no están con los 31, no lo tengo acá. Entonces hay que conseguir más fotos de cuando están los 31. Entonces bueno, conseguiremos más sobre esos la próxima semana. Entonces aquí pondremos foto con los 31 estudiantes de cálculo diferencial. Le ponemos acá foto con los 31 estudiantes de cálculo diferencial de ingeniería agropecuaria. Ingeniería agropecuaria. De ingeniería agropecuaria. Esa la pondremos entonces ya para la próxima semana. Entonces necesitaré fotos de ellos, conseguirlas para ponerlas aquí. Me falta ver que nos faltan. Esta llamada aleatoria que sea para los estudiantes efectivamente de cálculo. Entonces aquí le ponemos la URL para la llamada aleatoria de los que son de cálculo diferencial. Entonces vamos a ir a GitHub y también le decimos, bueno, y dónde está esa lista de estudiantes. Entonces bueno, podemos ir al repositorio listas de grupos o group list. Entonces le dices aquí en los repositorios
decimos group list, groups list, lista de grupos, y te vas a cálculo diferencial, el CSV, y te vas a la dirección que tiene el RAW, ¿no? Entonces esta que tiene RAW, que tiene el RAW entre la dirección, entre la URL, es la que tomas para que el programa tome en línea esa lista de estudiantes. Entonces lo llevamos a Visual Studio Code y copiamos acá para que llamar de manera aleatoria a los estudiantes, a invitarlos a la participación en clase. Mire que aquí llama por ejemplo a Juan Felipe Hernández Ardila y bueno, le ponemos así que participó 5, enter. Entonces ya él le dice que la nota de seguimiento para Juan Felipe Hernández Ardila es de 5 y sigue llamando cada vez que corramos el código de nuevamente a los estudiantes, en este caso de este curso. El modelo general que estamos siguiendo es el de aula invertida, lo describimos aquí también, reflexionamos en la comunicación no violenta de la mano de Marshall Rosenberg, en la que por ejemplo nos dice que como estoy plenamente convencido de que forma parte intrínseca de nuestra naturaleza sentirnos satisfechos cuando damos y recibimos algo de manera compasiva o solidaria, hay dos preguntas que me han preocupado durante la mayor parte de mi vida. ¿Qué ocurre que nos desconecta de nuestra naturaleza solidaria y nos lleva a comportarnos de manera violenta y abusiva? Y a la inversa, porque algunas personas son consecuentes con esta actitud solidaria incluso en las circunstancias más adversas. Y él habla sobre una manera de que en momentos, en circunstancias muy adversas, podamos seguir siendo unas personas solidarias. Es reflexionar en los juicios moralistas y bregar a no hacerlos, y porque son malos o no adecuados para la comunicación no violenta y cómo manejarlos. Entonces acá, entre otras, terminas diciendo que cuando alguien hace algo por miedo, culpa o vergüenza, también paga un precio de tipo emocional, ya que abrigará un resentimiento contra nosotros al quedar rebajada su autoestima. Seguimos entonces en esta parte que este cuaderno va a ser sobre funciones lineales para ingeniería agropecuaria. Quiero agregarle acá utilizando ChatGPT, el objetivos de aprendizaje. Dame el objetivo de aprendizaje para una clase sobre funciones lineales sobre funciones lineales para ingeniería agropecuaria en Caucasia, Antioquia, utilizando los cuadernos interactivos Jupyter Notebook a través del editor Visual Studio Code, Visual Studio Code, y la visualización interactiva dada por la función interact del módulo IPython widgets de Matplotlib. Entonces vamos a ver cómo nos lo da él, ese objetivo de aprendizaje.
y nos dice que al finalizar la clase sobre funciones lineales para ingeniería agropecuaria en Caucasia, Antioquia, los estudiantes serán capaces de utilizar los cuadernos interactivos Jupyter Notebook a través del editor Visual Studio Code y la visualización interactiva proporcionada por la función Interact del módulo IPython Widgets de Matplotlib para comprender los conceptos fundamentales de las funciones lineales y su relevancia en la ingeniería agropecuaria, especialmente en el contexto de la toma de decisiones y análisis de datos, y aplicar los principios básicos de programación en Python para definir y manipular funciones lineales utilizando las herramientas proporcionadas por Jupyter Notebook y Visual Studio Code. Además, utilizar el módulo IPython Widgets de Matplotlib para crear visualizaciones interactivas que permitan a los estudiantes explorar y comprender mejor las propiedades y comportamientos de las funciones lineales en un entorno práctico y orientado a la agricultura y la ganadería, además de resolver problemas específicos relacionados con la ingeniería agropecuaria utilizando funciones lineales y demostrar la capacidad de analizar y comunicar los resultados a través de visualizaciones interactivas, además de fomentar la colaboración y el trabajo en equipo a través de la creación y el uso compartido de cuadernos Jupyter que contengan ejercicios y aplicaciones prácticas relacionadas con funciones lineales en la ingeniería agropecuaria. Este objetivo de aprendizaje busca combinar la comprensión teórica de las funciones lineales con la aplicación práctica utilizando herramientas modernas como Jupyter Notebook y IPython Widget para que los estudiantes adquieran habilidades útiles en su campo de estudio y estén preparados para abordar problemas y proyectos en el futuro. Entonces aquí tenemos ya este objetivo para nuestro diseño de clase hecho aquí en este cuaderno Jupyter, de acuerdo a lo que buscamos en esta propuesta para los estudiantes de ingeniería. Y bueno, ya con eso control S, y para que les quede publicado entonces le ponemos acá, bueno, pues objetivo de aprendizaje para la clase sobre funciones lineales y para ingeniería agropecuaria, y aquí sincronizamos para que el estudiante pueda tener ese cuaderno y se lo comunicamos. Entonces le decimos, bueno, ya ahora sí el cuaderno para aprenderlo lo puede tomar y está bien organizadito con vínculo Open Colab. Entonces lo buscamos acá para el estudiante y se lo compartimos. Le decimos, bueno, vaya a cálculo, el repositorio en cálculo, miremos aquí, le decimos de los repositorios que vaya en la cuenta Marco-Canas a cálculo, él lo lleva efectivamente a cálculo y lo llevamos a clases, que es sobre el tema de funciones alrededor de las funciones lineales, y le damos el cuaderno IPYNB o al de extensión IPYNB donde están las fotos de los estudiantes. Entonces aquí le compartimos a ellos este vínculo a través de WhatsApp. Entonces aquí le ponemos abrir enlace, vamos a ver si aquí ya no lo está yendo, para compartirlo con todos los estudiantes. Me tarda un ratico para poder decirles, bueno, el cuaderno sobre funciones lineales lo tienen acá para trabajar con Python. Pueden trabajar con Visual Studio Code y les recomiendo que descarguen Visual Studio Code, pero también pueden hacerlo, estos cuadernos, abrirlos en Google Colab. Entonces aquí control V, digo, este es un cuaderno Jupyter para que aprendamos sobre las funciones lineales para ingeniería agropecuaria. Aquí, bueno, entonces ya luego lo que queremos mostrarles a los estudiantes es que ese tema, las funciones lineales en esta línea Markdown son de la forma y igual a f de x igual a mx más b, es decir, donde m es una constante llamada pendiente, donde m y b son constantes, m y b son constantes reales o números reales constantes,
y a M se le llama pendiente, a M y a M se le llama pendiente de la recta y a B se le llama intersecto en el origen o intersecto con el eje Y. Se le llama intersecto en el origen o intersecto con el eje Y. Bueno, entonces acá y ver que para que hagas un gráfico interactivo y puedas ver por qué llamamos a M pendiente y por qué llamamos a B intersecto con el eje Y, importas en la línea de código a NumPy, a Matplotlib como específicamente al módulo pyplot. De esta manera, con import matplotlib.pyplot as plt, importas IPython de IPython widget a la función interact. Luego creas una función con la sentencia def para trazar líneas rectas cuyos parámetros sean M y B, los que quieres estudiar para ver cómo M y cómo B cambian a la recta. Entonces, para ver por qué a M se le llama pendiente, entonces ver en la recta gráficamente qué significa M y ver en la recta qué significa B al poderlos mover. Creas un dominio con la función arrange de NumPy entre -4 y 4 y luego creas una función lambda, una función anónima f de variable x y definida como mx más b. Entonces esa forma de hacerlo se hace con f igual lambda x dos puntos y la definición de la función mx más b, y luego creas un rango evaluando esa función en el dominio. Entonces f del dominio es el rango. Es que en realidad una función, en realidad el rango es el conjunto de todos los transformados de los elementos del dominio, y esos transformados se hallan evaluando la función f en el dominio. Y luego llamas a la función plot y le dices, y le das también para que grafique, haga un gráfico de líneas. Le puedes decir el color, decirle el color, y quieres que el gráfico sea por ejemplo rojo, y le pones un label, le dices que esta es la línea recta o función lineal y también le puedes poner como en cada instante que te vaya diciendo la pendiente. Entonces uno dice, bueno, entonces le pone aquí R, entonces él cambia para que ya les puedas ingresar a esa cadena de caracteres valores generados dentro del programa. Entonces le puede poner aquí recta dependiente y le pone aquí llaves para M. Creo que aquí le podemos poner la M y coma intersecto, entonces aquí le ponemos llaves B. Entonces aquí le ponemos punto format y aquí entre paréntesis le ponemos efectivamente M y B para que los reemplace, y aquí le ponemos plt.legend para que nos ponga la leyenda al gráfico. Hoy trabajamos mucho con los estudiantes el de que le den nombre a los ejes, entonces también para ponerle nombre a los ejes le escribes plt.xlabel o la etiqueta al eje horizontal y le das la cadena con el nombre el eje horizontal que es, pues es el eje X. Entonces le pones eje X y le pones también nombre al eje Y, entonces con plt.ylabel le escribes eje Y aquí ya bueno, pues le damos acá y mira que cómo nos queda. Entonces bueno, aquí le puedes poner también un
Eh, bueno, aquí al final, PLT show, bueno, creo que se lo podemos poner desde aquí, plt.show, y aquí le ponemos este. Entonces, bueno, nos generó este nos dice que hay un key error, un error de clave. Entonces no le gustó que pusiéramos el M y nos señala en dónde. Nos dice que nos pone aquí que en la parte de la que llamamos a la función plot, cuando pusimos la M. Entonces, bueno, entonces creo que es que no, entre las llaves no tenemos que poner la letra, y aquí le ponemos, lo corremos de nuevo y ahora sí, miren cómo queda de bonito. Entonces, inicialmente nos dice, bueno, pues la roja es la línea recta de pendiente 0 e intersecto 0. Así porque inicialmente M y B se paran en 0. Y a medida que usted va moviendo M, por ejemplo M igual a 1, entonces ya dice línea recta de pendiente 1 e intersecto 0. Entonces aquí ya, miren cómo, entonces la de pendiente 1 lo que hizo fue cambiar de una recta horizontal a una recta inclinada 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces lo que hace M es cambiar la inclinación, lo que hace M es cambiar la dirección. Y usted poder decir, ¿y qué hace B? Ah, bueno, pues hácelo a 1. Usted ve que cuando lo cambia, la altura de la recta va cambiando de 0 a 1. Vea que cuando ve 2, entonces ya está a una altura de 2, después a una altura de 3, es decir, está ganando altura. Pero hay una cosa que es que no se ve como el movimiento, y es porque debemos de mejor establecer unos ejes fijos. Te lo vamos a poner no con plt.axis, sino que con plt.axis, no con la cadena equal, sino con la lista de Python, y ponemos así entre corchetes 4 parámetros, un ancho para el eje X y un ancho fijo para el eje Y, para que se pueda ver el movimiento de hacia arriba, para que veamos que B no, hace que la recta simplemente gane altura y corte entonces cada vez más alto al eje Y. Entonces uno, digamos, bueno, pues en el eje X vamos entre menos 4,4, y en el eje Y se mueva de F de menos 4, bueno, del mínimo, vamos aquí, del mínimo de F de menos 4 al máximo del mínimo de estos dos, de este, el mínimo, creo que lo podemos aquí poner con np.min, el mínimo de, y lo pones en una lista de Python a los valores a los que quieres que calcule el mínimo. Entonces aquí le dices del mínimo entre f de menos 4 y f de 4. Entonces aquí le pones bueno, aquí le pones esto, miremos aquí, creo que la tenemos que poner aquí, ¿cierto? Ajá, entonces aquí f de 4, y esto porque f de menos 4 y f de 4, dependiendo de la pendiente, algunas veces f de menos 4 es más grande que f de 4, o algunas veces es menor. Entonces necesitamos siempre que en el rango el rectángulo de visualización siempre vaya del menor de los números al mayor de los números. Entonces que él va a coger el menor con np.min y el mayor con np.max. Entonces aquí le ponemos, simplemente repetimos esto, control C, y le decimos vaya, y aquí ya le ponemos es max, np.max, para que entonces en Y se mueva del mínimo al máximo, np.max. Entonces ahora sí lo corremos y nos dice, bueno, pues nos puso este mensajito acá, no nos dio errores, pero nos puso este mensajito acá como todo charrito, aunque no le gustó alguna parte de la escritura. Veremos a ver si ya nos funciona bien, movamos los deslizadores, decimos, y si B cambia, bueno, B cambia 5, pero no se nota el movimiento, necesitaríamos que dejarlos fijos. Bueno, entonces pongámosle fijos entre menos 4 y 4, entonces pongámosle valores entre
bueno, menos 10 y 10, por ejemplo. Entonces, como se los fijos, entonces entre menos 10 y 10 para poder que no vayan cambiando el rango y así la altura sí se nos vea, nos dé la sensación de movimiento. Entonces aquí ya no nos pone ese problema y ahora sí movemos el B y ahora sí se ve el movimiento hacia arriba. Es porque el rectángulo de visualización quedó fijo. Entonces el rectángulo en Y se mueve, entonces así, miren que B mueve la altura de la recta y M mueve su inclinación con respecto al eje horizontal. Así el estudiante puede sacar la conclusión de que conclusiones, entonces primera, pues que el parámetro M en una recta controla la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal. El parámetro M controla la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal. Y 2 es que el parámetro B, B controla la altura de la recta y esencialmente dónde corta ella el eje Y, esencialmente donde corta la recta al eje Y, que para un ingeniero agropecuario ese corte es una condición inicial. Por ejemplo, cuando en una modelación de crecimiento poblacional, donde corta el eje Y es la población inicial. Entonces miremos que vamos a graficar también el eje vertical para que eso se haga claro. Entonces para eso llegamos y le decimos, bueno, aquí le hacemos un cambio de línea, enter, y aquí le hacemos un plt.plot para graficar el eje horizontal y ponemos aquí numeral el eje vertical, el eje Y. Y entonces, ¿cómo se grafica el eje vertical? Pues el eje vertical va desde menos 10,0, desde el punto menos 10, perdón, 0,-10, que es un punto sobre el eje vertical, al punto 0,10. Entonces, mire que las primeras ordenadas, de esos dos puntos sobre el eje Y, las primeras coordenadas siempre son 0. Entonces ponemos en la primera lista de Python solo ceros, las primeras coordenadas, y en la segunda lista de Python las ordenadas de los puntos que queremos unir para formar el eje Y. Entonces me queda menos 10, las ordenadas menos 10 y 10 son las ordenadas de esos dos puntos. Y le ponemos un color al eje. Entonces queremos que quede, por ejemplo, green, verde, green, pero como cadena de caracteres. Entonces delimitas entre comillas simples a ese color, y ya con eso miren que nos grafica el eje. Vamos a ver el eje vertical. Bueno, no lo vemos, vamos a ver qué sería lo que pasó. Un plt.plot en green, eje vertical de menos 10, 0,-10 a 0,10. Debería haberlo graficado y no se ve el eje vertical. Debería haber aparecido aquí con green. A ver qué será lo que nos faltó. plt.plot, dominio. Vamos a ver aquí. Le ponemos. Pero no nos aparecieron los deslizadores tampoco cuando corrimos el código, y es porque no están funcionando. Yo creo que es porque de pronto plt.show lo tenemos que poner después. Entonces control X y ponemos después de interact a plt.show, que es como la que le pone el punto final al gráfico. Y ahora, bueno, sin embargo, nos dice que value error y nos dice que hay un error en
como que alrededor de parámetros keywords o parámetros asociados a palabra clave, value error, y nos da el comentario de que X y Y deben de tener la misma dimensión. Hay uno que tiene dimensión 1 y otro que tiene dimensión 2. Entonces nos están hablando de dimensiones cambiadas, y eso a veces pasa es cuando los arreglos, sí, es porque acá nos quedó un punto y debe ir una coma, y es porque esta lista debe tener dos componentes y las componentes se separan con coma, y esta lista debe tener dos componentes y las componentes se separan con coma. Es decir, los datos en las listas de Python se separan es con coma y no con punto. Le das un play y ahora sí ya te pone todo, y ahora sí mira que B cambia la altura con respecto al eje Y, y es decir, y cuando B vale 3 es porque corta una altura de 3, cuando B vale 4 es porque corta una altura de 4, y cuando B vale 5 es porque corta una altura de 5. Vamos a ponerle el eje Y que no nos ponga estas dimensiones de 7.5 porque en B nos estamos moviendo con enteros. Entonces vamos a ponerle por aquí, se le pone así, es con plt.ytix, él se lo completa, tix, y le dices que vas a numerar con np.arrange con este segmento de números naturales creado con la función arrange, que va desde menos 10 hasta 10 con incrementos de 1 en 1. Si lo dejas así, él asume incrementos de 1 en 1, y mira que ya no los deja, y así usted mira que efectivamente cuando B crece a 3 corta en 3, cuando B crece a 4 crece en 4, cuando B es 4 ella corta al eje Y, al eje vertical, al eje verde en 4, y así. Entonces B es el corte con el eje Y de la recta, y M entonces simplemente cambia la inclinación, y en tanto M sea muy grande la recta tiende a ser más vertical, y cuando M es 0 la recta es horizontal, y cuando M es 0 la recta es horizontal. Entonces aquí le ponemos también segundo, y cuando M es 0 la recta es horizontal o sin inclinación con respecto al eje horizontal, horizontal o plana, o sin inclinación con respecto al eje horizontal. Bueno, entonces así ya tenemos más conclusiones que discutimos hoy con los ingenieros. Entonces este video queremos como para que sigas asentando todo lo que has hecho con nosotros en este trabajo tan duro alrededor de aprender cálculo desde esta metodología de aula invertida. Muchas gracias.